¿Alguna vez te has sentido perdido al tomar decisiones? ¿Has experimentado momentos en los que no sabes qué camino elegir, temiendo cometer un error que pueda cambiar el rumbo de tu vida? La falta de sabiduría puede llevarnos a la frustración, al estancamiento y, en muchos casos, a la ruina emocional y espiritual. Pero ¿qué pasaría si existiera un conocimiento superior, una fuente de sabiduría inagotable que Dios ha reservado para aquellos que realmente la buscan? ¿Y si te dijera que la Biblia contiene 5 claves secretas que pueden desbloquear un nivel de sabiduría divina que transformará tu vida por completo? Estas no son simples reglas o consejos humanos, sino principios espirituales que han guiado a los hombres y mujeres más sabios de la historia, desde los profetas hasta los discípulos de Jesús. Estas claves han sido escondidas a los ojos del mundo, pero hoy Dios quiere revelártelas para que tomes decisiones con claridad, confianza y propósito. Piensa por un momento en todas las veces que te has preguntado si tomaste la decisión correcta. ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo? ¿Cuántos caminos equivocados podrías haber evitado si hubieras tenido la dirección correcta desde el principio? La sabiduría es la llave que abre las puertas del éxito, de la paz y de la bendición en tu vida. Pero aquí está el misterio. No todos acceden a ella. Solo aquellos que están dispuestos a buscarla con humildad y fe. En los próximos minutos, vamos a descubrir juntos estas 5 claves bíblicas que te permitirán acceder a una sabiduría que sobrepasa todo entendimiento humano. Te sorprenderá saber que muchas personas han pasado por alto estas enseñanzas sin darse cuenta de que contenían el secreto para evitar el dolor, la confusión y la desesperación. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación especial. Si realmente deseas recibir esta sabiduría divina en tu vida, escribe en los comentarios la frase «Dios me guía con su sabiduría». Este pequeño acto es una señal de tu compromiso con el conocimiento de Dios. Además, dale me gusta al video, porque de esa manera ayudarás a que más personas descubran estas claves y puedan cambiar sus vidas. Imagínate cuántas personas necesitan esta sabiduría en este momento y podrían recibirla gracias a ti. Ahora, quiero que pienses en algo muy importante. Una de las claves que revelaré al final de este video podría ser la llave para desbloquear una gran bendición en tu vida. Así que permanece atento, porque lo que aprenderás hoy puede ser el mensaje que Dios quiere que escuches en este momento preciso. Vamos a comenzar con la primera clave: el temor a Dios. La base de la sabiduría. Existen muchas formas en las que el mundo intenta definir la sabiduría. Algunos la buscan en libros, otros en la experiencia de los ancianos, e incluso hay quienes creen que la verdadera inteligencia está en la astucia y en saber aprovechar las oportunidades sin importar las consecuencias. Pero la Biblia nos enseña un principio completamente diferente, un fundamento que, aunque ha sido menospreciado por muchos, es la clave para acceder a una sabiduría que transforma vidas. La primera clave bíblica para aumentar tu sabiduría es el temor a Dios. La Escritura es clara cuando dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Esta verdad ha sido ignorada por generaciones y es la razón por la que tantos caminan en oscuridad, tropezando una y otra vez en sus propias decisiones. Pero, ¿qué significa realmente temer a Dios? No se trata de miedo paralizante o terror, sino de un profundo respeto, reverencia y sometimiento a su voluntad. Significa reconocer su autoridad absoluta y depender de Él en cada paso que damos.
La verdadera sabiduría no comienza con nuestra propia lógica ni con nuestros estudios, sino con la humildad de reconocer que Dios es la fuente suprema de todo entendimiento. La historia de Salomón nos muestra esto con claridad. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Él no solicitó riquezas, poder ni la derrota de sus enemigos. Pidió sabiduría. Y no cualquier sabiduría, sino la que viene de Dios. Su humildad y su temor al Señor fueron la clave para que recibiera un entendimiento superior, uno que lo convirtió en el hombre más sabio de su tiempo. Ahora, detente por un momento y analiza tu propia vida. ¿Cuántas veces has tomado decisiones sin considerar a Dios primero? ¿Cuántas veces has confiado más en tu lógica, en consejos humanos o en impulsos emocionales, solo para darte cuenta después de que tomaste el camino equivocado? La falta de temor a Dios es lo que hace que muchas personas se desvíen creyendo que pueden gobernarse a sí mismas sin necesidad de su dirección. El problema es que, sin la sabiduría divina, nuestras decisiones son como caminar a ciegas en medio de la noche. Podemos creer que sabemos hacia dónde vamos, pero en cualquier momento podemos tropezar con obstáculos que no vimos venir. El temor a Dios es la luz que ilumina nuestro camino. Es lo que nos permite ver con claridad cuando el mundo está lleno de incertidumbre y confusión. Pero hay algo aún más profundo que debes entender. El temor a Dios no solo nos da sabiduría, sino que nos protege del engaño y del error. Muchas personas caen en trampas porque no consultan al Señor antes de actuar. Se dejan llevar por emociones momentáneas, por consejos errados o por su propia arrogancia. Sin embargo, aquellos que realmente temen a Dios buscan su dirección antes de cada decisión y por ello evitan caer en el desastre. La pregunta que debes hacerte ahora es, ¿cómo puedes cultivar el temor a Dios en tu vida diaria? La respuesta es sencilla, pero requiere compromiso. Primero, debes conocer su palabra. No puedes temer a alguien a quien no conoces. Es a través de la lectura y la meditación en la Biblia que entendemos quién es Dios, cuál es su carácter y qué espera de nosotros. Segundo, debes obedecer sus mandamientos. El temor a Dios no es solo una emoción, es una acción. Se demuestra con cada elección que hacemos, con cada decisión en la que optamos por seguir su camino en lugar del nuestro. La sabiduría que viene de Dios no es algo teórico ni abstracto, es una guía práctica para la vida, y el primer paso para alcanzarla es rendirse completamente a Él, confiar en su dirección y permitir que su palabra transforme nuestro entendimiento. En los próximos capítulos vamos a profundizar en otras claves poderosas que la Biblia nos revela sobre la sabiduría. Pero antes de avanzar, quiero que reflexiones sobre esto. Si hoy Dios te preguntara qué es lo más importante para ti, ¿le pedirías sabiduría o seguirías buscando otras cosas? Ahora que comprendes el poder del temor a Dios, prepárate, porque la siguiente clave que revelaremos podría desafiar por completo tu forma de pensar. La humildad, el puente hacia la sabiduría divina. Si hay algo que el ser humano detesta admitir, es que no lo sabe todo. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha tratado de encontrar respuestas por sí misma, confiando en su propio intelecto y rechazando cualquier guía superior. Pero hay un principio bíblico que pocos quieren aceptar, y es que la sabiduría no es para los orgullosos ni para los arrogantes. Solo aquellos que son humildes pueden recibir la verdadera sabiduría de Dios. La segunda clave bíblica para aumentar tu sabiduría es la humildad. No se trata de pensar menos de ti mismo, sino de reconocer que sin Dios, nuestro entendimiento es limitado y falible. En Proverbios 11:2, la Escritura nos advierte: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría.
Esta es una verdad que se ha repetido a lo largo de la historia. Aquellos que confían demasiado en su propio entendimiento, tarde o temprano terminan cayendo. Jesús mismo nos dejó este principio cuando dijo: «Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad». Mateo 5:5. Los mansos no son débiles, sino aquellos que han aprendido a depender completamente de Dios. La verdadera sabiduría no proviene de acumular conocimiento, sino de reconocer que hay una fuente más alta que nosotros y que sin ella nuestra inteligencia es inútil. Piensa en los grandes hombres de la Biblia. Moisés, uno de los líderes más poderosos que han existido, fue descrito como el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Números 12:3. No se apoyaba en su propia capacidad, sino que constantemente buscaba la dirección de Dios. Y por ello fue usado para guiar a toda una nación hacia la libertad. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que se niegan a ser humildes? La Biblia nos muestra múltiples ejemplos de personas que fueron destruidas por su orgullo. Uno de los más impactantes es el de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En su soberbia, se atribuyó a sí mismo toda la gloria y el éxito de su reino, sin reconocer que era Dios quien le había dado el poder. Como resultado, Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia en el campo hasta que reconoció que solo el Altísimo es el verdadero soberano. Ahora, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has tomado decisiones basadas en tu propio razonamiento sin consultar a Dios? ¿Cuántas veces has creído que sabías lo que era mejor para tu vida solo para darte cuenta después de que estabas equivocado? La falta de humildad es la razón por la que muchas personas tropiezan una y otra vez en los mismos errores. Creen que pueden manejar su vida sin ayuda, y cuando las cosas salen mal, buscan culpables en lugar de reconocer su propia necedad. La verdadera humildad no es debilidad, es sabiduría. Es el acto de rendirse ante Dios y decir: «Señor, guíame, porque sin ti no puedo». Los sabios no son aquellos que creen saberlo todo, sino aquellos que reconocen cuánto les falta por aprender. Pero aquí viene el mayor desafío. La humildad no es natural en nosotros. Nuestra carne siempre quiere imponerse, quiere ser independiente, quiere demostrar que no necesita de nadie. Es por eso que debemos entrenarnos en la humildad, sometiendo nuestro orgullo a Dios cada día. ¿Cómo podemos hacerlo? La Biblia nos da 3 pasos claros. Reconocer nuestra dependencia de Dios. Jesús dijo: «Separados de mí, nada podéis hacer». Juan 15:5. Si queremos sabiduría, debemos comenzar por admitir que sin Dios, nuestra inteligencia es insuficiente. Buscar consejo en su palabra y en personas piadosas. Proverbios 15:22 nos dice: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». La verdadera sabiduría se obtiene cuando aprendemos a recibir corrección y guía. Tener un corazón enseñable, Proverbios 9:9 nos enseña: «Da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber». Si queremos crecer en sabiduría, debemos estar dispuestos a aprender constantemente, sin creernos superiores a los demás. Esta es la clave que muchos ignoran. Mientras más humilde seas ante Dios, más sabiduría recibirás de Él. No es casualidad que los hombres más sabios en la Biblia eran también los más dependientes de Dios. Mientras que el mundo enseña que la autosuficiencia es la clave del éxito, Dios nos dice que la dependencia de Él es el verdadero camino a la grandeza. Ahora que comprendes la importancia de la humildad para alcanzar la sabiduría, prepárate, porque la siguiente clave que vamos a revelar desafiará por completo tu manera de buscar entendimiento. La palabra de Dios, el manual de sabiduría divina. Imagina por un momento que te entregan un mapa que contiene la ubicación exacta de un tesoro inagotable.
no un tesoro cualquiera, sino una fuente de riquezas que nunca se agota, capaz de responder todas tus preguntas, guiar cada una de tus decisiones y transformar tu vida por completo. Ese mapa existe y es la palabra de Dios. La tercera clave bíblica para aumentar tu sabiduría es la Biblia, la fuente inagotable del conocimiento divino. Mientras el mundo busca respuestas en la ciencia, en la filosofía o en su propia lógica, la Escritura ha sido desde el principio el único libro que contiene verdades eternas. Principios que han guiado a generaciones y que continúan transformando vidas. El Salmo 119, 105 nos dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La palabra de Dios no solo ilumina el camino, sino que previene que tropecemos. ¿Cuántas veces has sentido que caminas en la oscuridad sin saber qué decisión tomar? La razón por la que muchas personas viven confundidas es porque ignoran el manual que Dios nos dejó para encontrar el verdadero entendimiento. El problema es que muchos buscan sabiduría en lugares equivocados. Prefieren leer libros de autoayuda, seguir consejos de motivadores o simplemente confiar en su propia intuición. Pero Jesús mismo nos advirtió: «Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Mateo 24:35. Todo lo que el mundo ofrece es temporal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has buscado respuestas en la Biblia antes de tomar una decisión importante? ¿Con qué frecuencia acudes a ella cuando enfrentas una crisis? Si la sabiduría está contenida en la palabra, entonces la única forma de obtenerla es escudriñándola, estudiándola y aplicándola en nuestra vida. Jesús nos dio un ejemplo claro en la parábola del hombre prudente y el hombre insensato. El que escucha la palabra y la pone en práctica es como un hombre que construyó su casa sobre la roca, y cuando vinieron las tormentas, su casa permaneció firme. Pero aquel que oyó la palabra y no la obedeció fue como el hombre que edificó sobre la arena, y cuando llegaron las lluvias, su casa se derrumbó. Mateo 7, 24, 27. La sabiduría verdadera no es solo conocer la palabra, sino vivirla. La Biblia no es solo un libro de historia ni un conjunto de reglas religiosas. Es el manual de vida más poderoso que existe. Cada versículo, cada enseñanza y cada relato tiene una aplicación práctica para nuestro día a día. Los que se sumergen en la Escritura descubren secretos que transforman su manera de pensar, de actuar y de ver el mundo. Pero hay un problema. El enemigo hará todo lo posible para que no leas la Biblia. Distraerá tu mente con preocupaciones, llenará tu tiempo con actividades innecesarias y te hará creer que no es necesario estudiarla. Porque él sabe que un cristiano sin la palabra es un cristiano vulnerable, débil, sin dirección. Pero un creyente que se alimenta de la Escritura es un creyente fuerte, inquebrantable y lleno de sabiduría. Ahora, quiero que reflexiones sobre algo. Si hoy Dios te hablara y te dijera: «Hijo mío, todo lo que necesitas saber está en mi palabra, solo debes buscarlo», ¿qué harías? ¿Seguirías ignorándolo o empezarías a sumergirte en la Escritura con un nuevo fervor? Para que esta clave funcione en tu vida, debes comprometerte con 3 cosas. Leer la Biblia diariamente. La sabiduría no se adquiere en un solo día. Es un proceso continuo. Mientras más te expongas a la palabra, más crecerá tu entendimiento. Meditar en ella y aplicarla. No basta con leer, hay que reflexionar en su significado y ponerla en práctica. Santiago 1:22 nos dice: «Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Pedirle al Espíritu Santo revelación. La Biblia no es un libro común, es un libro espiritual. Y para entenderlo en su profundidad,
Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Si realmente deseas aumentar tu sabiduría, empieza hoy mismo. Abre la Escritura, medita en ella y permite que transforme tu mente. La Biblia es el arma más poderosa que Dios nos ha dado, pero solo aquellos que la usan correctamente pueden experimentar su verdadero poder. Ahora que conoces la importancia de la palabra de Dios en la búsqueda de la sabiduría, prepárate, porque la siguiente clave te revelará algo que cambiará por completo tu perspectiva sobre la vida. La oración, el canal directo para recibir sabiduría. Imagina que tienes acceso directo al Creador del universo, el dueño de toda sabiduría. ¿Te gustaría poder hacerle preguntas y recibir respuestas claras, específicas y llenas de poder? Pues esa es la promesa de Dios para todos los que buscan sabiduría. La oración es el canal directo que nos conecta con Él y nos permite recibir respuestas divinas. La cuarta clave bíblica para aumentar tu sabiduría es la oración constante y ferviente. En Santiago 1:5, la Escritura nos dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te has dado cuenta de lo accesible que es esta sabiduría? Solo basta con pedirla, pero lo que muchos no entienden es que pedir no es solo una cuestión de decir palabras, es una actitud de humildad, fe y perseverancia. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo cosas materiales o soluciones inmediatas, estamos abriendo nuestro corazón para que Dios nos dé el entendimiento profundo de su voluntad. La oración no es un monólogo, sino un diálogo en el que escuchamos la voz de Dios y le pedimos que ilumine nuestra mente y nos guíe en cada paso que damos. La oración es el medio a través del cual el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Jesús mismo lo explicó cuando dijo en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A través de la oración, el Espíritu Santo nos enseña la verdad y nos guía en la toma de decisiones sabias. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que recibieron sabiduría a través de la oración. Piensa en el caso de Daniel, quien, enfrentado a situaciones de gran incertidumbre, oraba a Dios pidiendo comprensión y revelación. Dios le concedió una sabiduría sobrehumana que le permitió interpretar los sueños del rey Nabucodonosor, algo que nadie más podía hacer. La oración de Daniel fue el medio por el cual recibió la sabiduría divina. Pero, ¿cuántos de nosotros oramos con esa misma constancia y expectativa? A veces oramos en momentos de necesidad urgente, pero la clave de la sabiduría es la oración diaria y constante. No podemos esperar recibir sabiduría si solo nos dirigimos a Dios en momentos de crisis. La sabiduría viene cuando hacemos de la oración un estilo de vida. La oración constante también nos mantiene conectados con el propósito de Dios. A través de ella, Dios nos revela su plan para nuestra vida y nos da las fuerzas para seguir adelante. Sin oración, nuestras decisiones pueden basarse únicamente en nuestra lógica humana, pero con oración, cada paso que damos está alineado con la voluntad de Dios y por lo tanto es más sabio. Además, la oración nos protege de los engaños del mundo. Vivimos en un mundo lleno de voces que intentan guiarnos en direcciones equivocadas. Los medios de comunicación, las opiniones populares, los consejos mal fundamentados. La oración nos ayuda a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo mejor. Cuando oramos, Dios nos da un espíritu de discernimiento para tomar decisiones sabias, alejándonos de los caminos que nos conducen a la perdición. Ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Con qué frecuencia oras pidiendo sabiduría?
La mayoría de nosotros oramos cuando estamos en apuros, pero la sabiduría no llega solo en momentos de crisis, sino cuando buscamos la dirección de Dios a diario. La oración no solo debe ser una petición de sabiduría, sino una comunión profunda con Dios, en la que nuestro corazón se alinea con el de Él. Si deseas aumentar tu sabiduría, la clave es orar con fe, perseverancia y un corazón humilde. Dios no solo responde a las oraciones, sino que a través de ellas nos transforma, nos prepara y nos capacita para vivir con discernimiento divino. Antes de pasar a la última clave, quiero dejarte con una reflexión. ¿Te atreverías a hacer de la oración diaria una prioridad en tu vida? Si realmente lo haces, estarás abriendo las puertas de un entendimiento divino que cambiará todo en tu vida. Ahora quiero que hagas algo muy importante. Comenta "Soy un buscador de sabiduría" como una declaración de fe, creyendo que Dios está guiando tu vida con su entendimiento divino. Dale me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas que necesitan esta palabra de sabiduría y dirección. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más enseñanzas que fortalecerán tu vida espiritual y te guiarán hacia la sabiduría divina. Comparte este video con alguien que también está buscando sabiduría en su vida. Tal vez esa persona esté enfrentando decisiones difíciles y este video puede ser la clave que necesita. Puede ser el medio que Dios usa para impartir sabiduría a esa persona. Dios ya te ha hablado. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escuchar y seguir su sabiduría en tu vida? La obediencia, el camino que conduce a la sabiduría. Divina, uno de los mayores desafíos que enfrentan los creyentes es aprender a obedecer completamente a la voz de Dios. Todos queremos recibir sabiduría, pero pocos están dispuestos a seguir las instrucciones que Él nos da, incluso cuando no entendemos el porqué de esas instrucciones. La quinta clave bíblica para aumentar tu sabiduría es la obediencia a la palabra de Dios. La sabiduría divina no se trata solo de conocer la verdad, sino de vivir conforme a ella. En Deuteronomio 5:1, Moisés reúne a todo el pueblo y les dice: «Escucha, Israel, los estatutos y decretos que yo os hablo hoy, para que los aprendáis y guardéis con diligencia». La obediencia a los mandamientos de Dios es la respuesta correcta ante cualquier revelación que recibimos de su parte. No basta con saber lo que es correcto, hay que actuar de acuerdo con ese conocimiento. La obediencia es el acto de confiar plenamente en que las instrucciones de Dios son para nuestro bien, aunque a veces no las comprendamos completamente. En Proverbios 3, 5, 6, Dios nos da un principio fundamental para nuestra vida. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La verdadera sabiduría no viene cuando nos apoyamos en nuestra propia lógica, sino cuando confiamos plenamente en que los caminos de Dios son los mejores. Piensa en la historia de Noé, que construyó el arca en obediencia a un mandato de Dios que en ese momento parecía absurdo. ¿Cómo iba a llover tanto para inundar la tierra? Sin embargo, Noé obedeció sin cuestionar, y su obediencia no solo lo salvó a él y a su familia, sino que preservó la vida de todos los seres vivos sobre la tierra. La sabiduría de Dios a menudo no tiene sentido para el mundo, pero aquellos que obedecen sin vacilar experimentan su bendición. Ahora, reflexiona sobre tu vida. ¿Cuántas veces has ignorado la voz de Dios por querer hacer las cosas a tu manera? La obediencia no siempre es fácil, pero es la clave que abre las puertas de la sabiduría divina. Al seguir la voluntad de Dios, no solo obtenemos comprensión, sino que también somos protegidos de los peligros que nos acechan. A través de la obediencia aprendemos a confiar en Él
Y esta confianza se convierte en una base sólida sobre la que construimos nuestras decisiones diarias. Un ejemplo clave de obediencia en la Biblia es el de Abraham. Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham no entendía por qué debía hacerlo, pero confiaba completamente en que Dios tenía un propósito divino. Al final, Dios no solo le permitió salvar a Isaac, sino que le prometió que sería el padre de una gran nación. La obediencia a Dios desata bendiciones que no podemos anticipar, pero que son mucho mayores que nuestras expectativas. Hoy, Dios te está invitando a que vivas en obediencia. La sabiduría que tanto anhelas no se obtiene solo con conocimiento, sino con la disposición a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Cuanto más te sometas a su guía, más sabio serás. La obediencia a su palabra no solo nos da entendimiento, sino que también nos posiciona para recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para aquellos que le siguen fielmente. Entonces, ¿estás dispuesto a seguir lo que Dios te está pidiendo? ¿Estás dispuesto a obedecer incluso cuando no entiendas completamente el propósito de sus mandamientos? La obediencia es la respuesta que conecta todas las claves de la sabiduría que hemos explorado. Sin ella, las otras claves no pueden manifestarse plenamente en tu vida. Al obedecer, te abres a recibir la sabiduría divina en su totalidad. Recuerda, la obediencia no siempre es fácil, pero siempre es el camino más seguro. Y al final, es la única forma de vivir la vida que Dios ha diseñado para ti. La sabiduría en la práctica. Aplicando lo aprendido en tu vida ahora que hemos explorado las claves para recibir sabiduría de parte de Dios, llega el momento crucial. ¿Cómo aplicas esta sabiduría en tu vida diaria? Es fácil hablar de sabiduría, leer sobre ella y emocionarse por lo que significa, pero la verdadera sabiduría se demuestra en las decisiones cotidianas, en cómo actúas y respondes a las circunstancias de la vida. La sabiduría de Dios no solo se debe aprender, sino que debe ser puesta en práctica. El apóstol Santiago nos habla sobre la importancia de ser hacedores de la palabra, no solo oidores. En Santiago 1:22 dice: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». La sabiduría que no se pone en acción es una sabiduría vacía, que no produce fruto. La sabiduría real es aquella que transformará tu manera de vivir, de relacionarte con los demás y de enfrentar las adversidades. A lo largo de las Escrituras, podemos ver cómo los grandes hombres de Dios aplicaron la sabiduría divina en situaciones reales. Pensemos en José, quien, después de ser traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo, nunca dejó de actuar con sabiduría. En la casa de Potifar, cuando fue tentado por la esposa de su amo, decidió huir de la tentación, a pesar de que esto le costó ser injustamente encarcelado. Su decisión de actuar con sabiduría lo llevó finalmente a un puesto de gran honor en Egipto, donde pudo salvar a toda su familia y a muchas naciones. La sabiduría de Dios no solo nos hace actuar correctamente, sino que también nos da la capacidad de mantener la paz y el control en medio de las pruebas. Cuando vivimos de acuerdo con los principios bíblicos, nuestras decisiones no solo son acertadas, sino que nos permiten manejar las dificultades con una serenidad que proviene de saber que estamos alineados con la voluntad divina. Ahora bien, aplicar la sabiduría de Dios no significa que siempre obtendremos resultados inmediatos o evidentes. En la vida no siempre vemos el fruto de nuestras decisiones de inmediato. Sin embargo, el camino de la sabiduría es el que nos lleva a la paz interior, a la confianza en Dios y a la satisfacción de saber que estamos viviendo de acuerdo con su propósito. Es por eso que debemos tener paciencia y fe.
La sabiduría no siempre se revela de inmediato, pero si perseveramos, Dios nos mostrará los frutos a su tiempo. Además, la sabiduría bíblica no se limita a nuestras decisiones personales. También afecta nuestra manera de relacionarnos con los demás. La sabiduría divina nos enseña a ser amables, a perdonar, a servir y a ayudar a los demás. La verdadera sabiduría nos hace comprender que nuestras relaciones no son solo transacciones o conveniencias, sino oportunidades para reflejar el amor de Cristo. Un ejemplo claro de esto es la historia de Salomón, quien, al ser confrontado por dos mujeres que reclamaban la maternidad de un bebé, utilizó la sabiduría de Dios para resolver el conflicto. En lugar de elegir un camino egoísta, Salomón mostró una sabiduría profunda que no solo resolvió el problema, sino que dejó una marca en toda la nación. Salomón sabía que la sabiduría que Dios le había dado debía ser utilizada para bendecir a su pueblo, no para su propio beneficio. La sabiduría de Dios se manifiesta en cómo impactamos positivamente a los demás. Hoy, más que nunca, necesitamos aplicar la sabiduría de Dios en cada área de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades o en nuestras decisiones personales. Debemos hacer de la sabiduría de Dios nuestra guía constante. Cuando ponemos en práctica su palabra, no solo recibimos bendiciones para nosotros, sino que nos convertimos en instrumentos para bendecir a los demás. ¿Cómo estás poniendo en práctica la sabiduría de Dios? Reflexiona sobre tus decisiones diarias. ¿Te estás guiando por los principios que has aprendido a lo largo de este estudio? Si lo haces, verás cómo tu vida comienza a reflejar los frutos de la sabiduría divina. La sabiduría no es solo algo que debes acumular, es algo que debes vivir, practicar y compartir con los demás. Es un camino que te transformará, pero también transformará a quienes te rodean. La sabiduría de Dios se hace real en nuestra vida cuando la aplicamos en cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento. Sabiduría a través de la prueba. Lecciones de las dificultades. Uno de los aspectos más desafiantes de la vida cristiana es entender por qué Dios permite que pasemos por pruebas y dificultades. A menudo nos preguntamos por qué. Si estamos buscando su sabiduría, nos encontramos en medio de situaciones difíciles, aparentemente sin sentido. La respuesta es que las pruebas son una de las herramientas más poderosas que Dios usa para aumentar nuestra sabiduría. La sabiduría no siempre se adquiere en tiempos de paz y tranquilidad. A menudo, la sabiduría más profunda se forja en el crisol del sufrimiento. En Santiago 1:2-5, la Biblia nos enseña: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este pasaje nos muestra algo fundamental. Las pruebas, lejos de ser un obstáculo, son una oportunidad para crecer en sabiduría. La razón por la cual los momentos difíciles pueden ser una bendición disfrazada es que en ellos aprendemos a depender completamente de Dios, a confiar en su soberanía y a buscar su guía con mayor urgencia. El sufrimiento y la tribulación producen una sabiduría que no se encuentra en los momentos de confort. Piensa en la vida de Job. Job era un hombre íntegro y justo, pero experimentó la pérdida de sus bienes, su salud y hasta la muerte de sus hijos. En medio de su sufrimiento, Job nunca dejó de buscar la sabiduría de Dios.
Y al final, Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le otorgó una sabiduría mucho más profunda y una comprensión de su grandeza que antes no tenía. Las pruebas de Job no solo lo purificaron, sino que lo elevaron a un nivel de sabiduría espiritual que pocos han alcanzado. Este proceso de refinamiento no es fácil ni rápido. Es un proceso doloroso, pero esencial. Al igual que el oro debe ser refinado en el fuego para ser purificado, nuestra fe y nuestra sabiduría también deben pasar por el fuego de las pruebas. Sin ellas, nuestras vidas serían superficiales, sin profundidad ni el carácter que solo las dificultades pueden forjar. Sin embargo, muchas veces nuestra tendencia natural es huir de las dificultades o quejarnos por ellas. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de resistirnos, aprendemos a verlas como oportunidades divinas para crecer en sabiduría? Cada prueba es una lección esperando ser aprendida. Cada dificultad tiene el potencial de llevarnos a un entendimiento más profundo de quién es Dios y de cómo su sabiduría puede guiarnos incluso en los momentos más oscuros. Cuando estás atravesando un valle, es fácil perder de vista el propósito de Dios. Pero si miras a través de los ojos de la fe, verás que las dificultades no son un castigo, sino un medio para que Dios te moldee y te haga más sabio. Las pruebas nos enseñan a depender de su gracia, a orar más fervientemente y a confiar en que Él tiene el control de todo. Una de las mayores bendiciones de las pruebas es que nos ayudan a ver la vida desde una perspectiva eterna. Cuando estamos en dificultades, nos damos cuenta de que las cosas materiales, los logros humanos y las comodidades del mundo no son lo que realmente importa. La sabiduría que viene de las pruebas nos enfoca en lo que es eterno, nuestra relación con Dios, el propósito que Él tiene para nuestra vida y la seguridad de que Él está con nosotros en cada momento. En tus momentos de prueba, recuerda que Dios no está ausente. Él está cerca de los quebrantados de corazón y promete dar sabiduría a quienes la buscan en medio de la tribulación. La sabiduría de Dios no solo ilumina nuestra mente, sino que también fortalece nuestro espíritu y nos hace más semejantes a Cristo. Hoy, si estás enfrentando una prueba, quiero invitarte a ver esta dificultad con nuevos ojos. Pídele a Dios sabiduría para entender lo que Él quiere enseñarte. No huyas del dolor, porque es a través de Él que serás refinado. Las pruebas son una oportunidad para aprender a vivir con sabiduría, para confiar más en Dios y para ver cómo Él puede usar cualquier circunstancia para nuestro bien y su gloria. Sabiduría en la comunidad. Creciendo juntos en la fe, la sabiduría divina no es solo algo que se obtiene en lo individual. A menudo, Dios nos enseña a través de los demás. La sabiduría se multiplica cuando compartimos nuestras vidas con una comunidad de creyentes que se edifica mutuamente en la fe. La iglesia, la comunidad cristiana, no es solo un lugar de adoración, sino un espacio donde podemos crecer en sabiduría y comprensión a través de la unidad y el apoyo mutuo. La Biblia nos recuerda en Proverbios 27:17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este versículo nos habla de la importancia de la comunidad en el proceso de crecimiento espiritual. A través de la interacción con otros creyentes, somos desafiados, corregidos, animados y enseñados. La sabiduría no es algo que se adquiere de manera aislada, sino que se fortalece en la unidad, en la oración conjunta y en el compartir las experiencias y lecciones de vida que otros han aprendido. Cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iglesia primitiva estaba unida, compartiendo todo lo que tenían y apoyándose unos a otros. Y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. La comunidad cristiana no era solo una reunión social, sino un lugar donde cada miembro era vital para el bienestar del otro. La sabiduría se compartía, se discutía y se vivía en conjunto. Este principio sigue siendo relevante hoy. Si deseas crecer en sabiduría, debes rodearte de personas que te desafíen a vivir conforme a los principios de Dios. La iglesia no es solo un lugar para recibir enseñanza, es también un lugar donde podemos aplicar lo aprendido y ver cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en nuestras relaciones diarias. Es fácil pensar que la sabiduría es algo que se busca solo en la soledad, a través del estudio personal, de las Escrituras o el tiempo a solas con Dios. Pero el cristianismo es una fe que se vive en comunidad. Dios nos ha llamado a vivir en unidad, a ser parte de un cuerpo, porque la sabiduría no solo nos transforma individualmente, sino también como pueblo. Cuando estamos rodeados de otros creyentes, podemos ver cómo Dios ha trabajado en sus vidas y aprender de sus experiencias. Ellos pueden ser los instrumentos que Dios usa para mostrarte una perspectiva diferente, para desafiarte cuando te apartas del camino correcto o para sostenerte cuando las pruebas parecen abrumadoras. A través de la comunidad, la sabiduría de Dios se expande y se profundiza, porque cada persona aporta algo único a la edificación del cuerpo de Cristo. Es importante recordar que aunque la sabiduría divina puede ser adquirida de manera personal, la aplicación de esa sabiduría toma forma en las relaciones con los demás. La sabiduría nos lleva a amar y servir a los demás, a perdonar, a ser pacientes y a vivir en paz. Estas son cualidades que se practican en la comunidad, en el día a día, no en la soledad. La Biblia también habla de la importancia de los consejos sabios. En Proverbios 15:22 se nos dice: «Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman». Dios no solo nos da sabiduría para tomar decisiones personales, sino que también nos da la sabiduría colectiva de la comunidad para tomar decisiones que afectan a muchos. En la iglesia podemos buscar consejo en aquellos que han caminado más tiempo con el Señor. Ellos pueden ofrecernos una perspectiva más madura y experimentada, que nos ayude a tomar decisiones sabias. Pero también podemos ser nosotros quienes, al compartir nuestras experiencias, ayudamos a otros a crecer en sabiduría. La comunidad es un lugar donde los unos aprenden de los otros, y juntos podemos caminar en la dirección correcta. Así que, si realmente deseas crecer en sabiduría, no subestimes el poder de estar en una comunidad cristiana activa. Busca una iglesia donde puedas compartir tu vida, tus luchas y tus triunfos. No te aísles, porque la sabiduría que Dios ha preparado para ti está, en parte, en las personas que Él ha colocado a tu alrededor. La unidad en la comunidad de creyentes no solo trae sabiduría, sino también consuelo, esperanza y dirección. La sabiduría de Dios se enriquece cuando la compartimos, cuando buscamos crecer juntos en fe. Felicidades por llegar hasta el final de este video. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no todos tienen la perseverancia ni el hambre de sabiduría que tú has demostrado hoy. Pocas personas se quedan hasta el final, pero tú lo has hecho. Y eso dice mucho de tu deseo de crecer en la fe y de encontrar la sabiduría que solo Dios puede dar. Eres parte de un grupo selecto, los buscadores de sabiduría que no se conforman con lo superficial, sino que desean lo profundo de Dios. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre tu compromiso con este camino de sabiduría. ¿Qué ha resonado más en tu corazón durante este estudio?
quiero que dejes un comentario con la frase «Soy un buscador de sabiduría». Este será un símbolo de tu dedicación, una declaración de fe que demuestre que no solo has visto este video, sino que estás comprometido a aplicar lo aprendido. Al dejar esta frase, no solo te conectas con los demás, sino que también refuerzas tu compromiso con lo que Dios ha hablado a tu vida. Pero no te detengas aquí. El conocimiento solo tiene valor cuando se comparte. Y este video tiene el poder de transformar muchas vidas, pero necesita tu ayuda. Si este contenido ha tocado tu corazón, compártelo con aquellos que crees que necesitan escuchar estas claves para aumentar su sabiduría. Piensa en las personas que están buscando respuestas, que luchan con decisiones difíciles o que necesitan consuelo y dirección en medio de la oscuridad. Al compartir este video, no solo estás ayudando a otros, sino que estás siendo un instrumento para expandir el reino de Dios y llevar su sabiduría a más corazones. La sabiduría que tú has recibido no debe guardarse, debe ser compartida. Además, quiero hablarte sobre la importancia de suscribirte al canal. ¿Sabías que al suscribirte no solo te aseguras de recibir más contenido que fortalecerá tu fe y tu sabiduría, sino que también ayudas a que más personas encuentren estos videos? Imagina que cada vez que te suscribes, estás permitiendo que el video llegue a alguien que lo necesita desesperadamente. Es como si estuvieras plantando una semilla de esperanza y sabiduría en la vida de alguien que ni siquiera sabes que existe. No suscribirse es como dejar que una oportunidad pase sin aprovecharla. No lo dejes pasar. Suscríbete ahora mismo. Sí, ya te has suscrito, quiero felicitarte, porque eres parte de un grupo comprometido con el crecimiento y la expansión de la fe. No solo estás buscando sabiduría para ti, sino que estás ayudando a que este canal siga creciendo y siga llevando el mensaje de Dios a más personas. Eres parte fundamental de esta comunidad y tu contribución va más allá de lo que imaginas. Ahora, quiero que tomes un momento para reflexionar en silencio. Permítete estar en la presencia de Dios, agradeciéndole por este día y por cada palabra que has recibido. La sabiduría que has aprendido hoy tiene el poder de transformar tu vida, pero solo si decides ponerla en práctica. Así que te invito a que no interrumpas el video, quedarte unos minutos más, escuchar la música de fondo y mientras lo haces, dedica algunas palabras de alabanza y gratitud a Dios por su fidelidad. Piensa en todas las bendiciones que has recibido, en los momentos en los que Él te ha guiado, y agradece por la sabiduría que ahora sabes cómo buscar en Él. Que este momento sea de conexión total con el Señor. Permite que su presencia inunde tu vida y que cada decisión que tomes a partir de ahora esté guiada por la sabiduría divina. Recuerda que la sabiduría comienza con el temor de Dios y el camino hacia ella no termina aquí. Es un viaje constante que exige tu participación activa, tu búsqueda diaria y tu entrega total. Gracias por ser parte de este viaje de sabiduría y nos vemos en el próximo video.